Pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Como anticipado, tenemos el honor de tener a Marcus Dantus con nosotros el día de hoy. Él va a arrancar con la plática del día de hoy. Así que sin más que mencionar, agradecerle a Marcus su compañía. Los dejo con Marcus. Creo que todo el mundo lo conoce. Yo en lo personal lo admiro mucho. Es una persona que apoya al emprendedurismo en México, que es lo que se necesita. Y es un placer tenerlo con nosotros, Marcos. Muchas gracias por acompañarnos. Estás en tu casa y es todo tuyo. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hola a todos. Yo les voy a hablar hoy de un tema que a mí me importa mucho, que es el tema de la importancia de la innovación. Y es un tema que tengo dividido, digamos, en varias secciones. Lo primero es entender por qué la innovación es importante. Y luego hablar un poco de cómo se innova. Y quizá la parte más importante, pues, es la capacidad y la oportunidad que tenemos en México de innovar. Bueno, sin más preámbulo, déjenme empezar con esta lámina. Para los que no conocen la revista Fortune es una de las revistas más importantes del mundo de corporativa y de negocios, y ellos cada año sacan una lista de las 500 empresas más grandes. Y lo que se me hace a mí increíble es que si ustedes ven esta lista hace 60 años y la vuelven a ver, digamos, en 2016, que fue un periodo muy impactante, el 88% de las empresas que estaban en la lista ya no están en la lista. Esto, nada más para ponerlo en perspectiva, es como si yo les dijera que empresas gigantescas mexicanas como Telmex o como Bimbo o como Cemex ya no van a ser las empresas más grandes de México. Y ustedes me dirían seguramente que estoy loco. Pero pues estas empresas eran las más grandes del mundo, todavía más grandes que estas empresas que les estoy platicando. Y de repente dejaron de ser las empresas más grandes y en algunos casos desaparecieron por completo. Y bueno, la principal razón, en mi opinión, por la que desaparecen las empresas o pierden su liderazgo es porque dejan de innovar. Porque empieza cada vez más rápido a comerse su mercado los emprendedores, las empresas chiquitas, que además cada vez están generando empresas más rápido. Vean, por ejemplo, esta es la lista de las empresas más grandes del mundo al cierre del 2018. Se mantuvo bastante igual al cierre del año pasado, pero en primer lugar estaba Apple. Es una empresa que se crea en 1976. Luego Google o Alphabet, una empresa de 1998, Microsoft de 75, Amazon de 94, Facebook del 2004, súper reciente, Tencent de China de 1998. Para los que no la conocen, esta es una empresa que entre otras cosas tiene WeChat. Berkshire Hathaway, que es un fondo de inversión de Warren Buffett, que ya es una empresa un poquito más tradicional de 1955. Luego Alibaba, bueno, pero que además ha invertido en varias de las primeras empresas, también por eso ha crecido. Alibaba de China, que es el portal de comercio electrónico gigantesco de 1999. Y luego Johnson Johnson y JP Morgan, que son empresas, esas sí, tradicionales del 1800 y pico, ¿no? A mí me impresionan dos cosas viendo esto. Lo primero es que 7 de las 10 empresas más grandes del mundo son empresas hechas por emprendedores que pues, trataron de cambiar el mundo y que a través de esfuerzo, de romper paradigmas, de conseguir capital de riesgo, lograron hacer empresas billonarias, ¿no? De hecho, las empresas más grandes del mundo. Pero la otra cosa que me impresiona, y quizá más, es que si ustedes ven esta misma lista en el 2008, se van a dar cuenta cómo ha cambiado el mundo. Y ahora ya nada más estoy hablando de 10 años. Fíjense, en el 2008 la primera empresa era PetroChina. Luego Exxon, General Electric, China Mobile, ICBC de China, que también es Telecom,
Gazprom, una empresa también de petróleo y de gas de Rusia, Microsoft, que es la única que se mantuvo en la lista y de hecho subió, Royal Dutch Shell, una empresa holandesa inglesa, Sinopec de China, ambas de petróleo, y luego AT&T. O sea, en solo 10 años, el mundo cambió y dejó de ser liderado por empresas de energía y de telecomunicaciones a ser liderado por empresas de Internet y de tecnologías de información. En solo 10 años. Y es que la realidad es que el modelo de negocios de una empresa cada vez dura menos. Si ustedes hubieran hecho una empresa, la hubieran empezado en 1800, fácilmente hubieran tenido unos 200 años como líderes en ese ramo. Si la empiezan en 1900, hubieran tenido 100 años como líderes. Pero si hoy empiezan una idea, yo no les doy más de 12 o 15 años como líderes en el nicho en donde están. Porque por toda la innovación y todos los nuevos startups que están entrando. Ahora, si siguen innovando, pues pueden mantener el liderazgo, pero si dejan de innovar, no van a durar más de una década y media, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven el índice de Standard & Poor's, que es el índice que maneja las 500 empresas más grandes o más líderes del mundo, van a notar una tendencia similar. En 1958, el promedio de una empresa en este índice era de 60 años. Para el 1980 era de menos de 25 años. Y hace unos años, en el 2012, era ya de menos de 20 años. Hoy, yo asumo que siguiendo la curva de este índice, pues debería ser alrededor de 15 a 13 años, ¿no? Ahora, lo que sí quiero decirles que es importante es el impacto real de la innovación viene con la adopción de la innovación. No viene nada más con la ideación de la innovación. La innovación tiene que ver con llevar al mercado productos y servicios nuevos, mejorados. Y tiene que ver con cambiar la vida de las personas, con generar un impacto positivo. Si no, no es innovación. Ahora, el enemigo número uno de la innovación es la resistencia al cambio. Y les voy a dar algunos ejemplos. Es Pitágoras. Pitágoras fue la primera persona en el mundo que dijo que el mundo es esférico, redondo, que no era plano. Y bueno, casi lo queman en una hoguera porque la gente tenía otra información, otros datos, ¿no? La gente inclusive tenía, y es increíble, pero tenían pruebas de que los barcos se caían del fin del mundo. Este es, por ejemplo, Alexander Graham Bell, cuando inventa el teléfono. Él va con Western Union, que en ese entonces era la compañía más grande de telecomunicaciones, y también miembro de los Fortune 500, y él les lleva el teléfono y les dice, oigan, ¿por qué no usan esto en vez del telégrafo? Y esta es la respuesta que le dan. Dice, la idea es completamente idiota. ¿Por qué alguna persona utilizaría este ridículo aparato cuando sabe que puede mandar un mensaje a la compañía de telégrafos? 5 años después de que Western Union saca el teléfono, AT&T, de que Alexander Graham Bell saca el teléfono, Western Union se comunica con él y le dice, oye, nos interesa comprarte la patente. Pero pues ya habían formado Bell Labs, se crea AT&T y ya era muy tarde para competir. Otro de los problemas de la resistencia al cambio, ¿no? Y este es un ejemplo muy diferente. Este es Albert Einstein. Albert Einstein en 1907 aplica a la Universidad de Berna, que era en ese entonces la universidad más reconocida, una de las más reconocidas en las ciencias. Y la universidad básicamente rechaza su aplicación diciéndole que sus teorías son muy interesantes, pero que, pues desgraciadamente, básicamente no las creen, ¿no? Yo les apuesto a que nadie de ustedes había escuchado de la Universidad de Berna antes de ahorita, porque ya no es una referencia en las ciencias. Y esto mismo pasa en las empresas. Estoy seguro que todos recuerdan a Kodak. Kodak era una empresa que no solo era una empresa que valía billones de dólares, sino también era una empresa que tenía
probablemente uno de los acervos tecnológicos más grandes del mundo. Kodak tenía 75,000 patentes otorgadas en la empresa. Patentes que eran de dónde imprimir, o la velocidad de la película, o diferentes tipos de colores, etcétera, etcétera. Tenían 75,000 patentes. Nada más para ponerlo en referencia, México, el país, genera 1,500 patentes aproximadamente al año, y no todas se otorgan. Entonces, 75,000 patentes son 50 años de generación de patentes de nuestro país. Lo increíble es que en Kodak, en 1973, Steven Sasson, que era un ingeniero que trabajaba ahí, inventó en 1973 la primera cámara digital. De hecho, esta es la primera cámara digital. Y entonces él va con el consejo de Kodak que dicen, miren lo que inventé. Un dispositivo que guarda en un cassette digital cualquier imagen que se toma, y luego estas pueden imprimirse donde sea o pueden proyectarse en cualquier tipo de pantalla. Y los directivos de Kodak le dijeron, estás loco. O sea, esto va, además de contra todas nuestras patentes, esto no es lo que quiere el público. El público quiere seguir haciendo lo de ahora, ¿no? Tomar las fotografías, mandarlas a revelar, sentarse en familia y ver cuántas salieron buenas. Y entonces no sacan la cámara digital. Unos años después, 10, 15 años después, viene la revolución de las cámaras digitales, y pues la acción de Kodak queda destruida. Kodak entra en efecto en una quiebra. De hecho, en Guadalajara ahorita tenemos un edificio que era la fábrica de Kodak, que ahora, irónicamente, es un lugar donde se están creando emprendimientos y emprendedores. Esto es lo que dijo el consejo de Kodak en su momento. Dijeron, estamos convencidos de que nadie querrá ver sus fotografías en un televisor. La impresión fotográfica ha estado con nosotros por más de 100 años y nadie se está quejando. Piensen, resistencia al cambio. Blockbuster, otro gran ejemplo. En México teníamos los videocentros, no sé si los recuerden, luego tuvimos los macro videocentros. Y de repente sale Blockbuster. Blockbuster pues, viene a revolucionar desde la metodología de cómo sacar películas hasta el tipo de películas que tenían, porque tenían mucho más permisos, tenían luego jueguitos, etcétera. Y todos teníamos nuestra credencial de cliente distinguido de Blockbuster. La leyenda cuenta que Reed Hastings, que inventa esta empresa, Netflix, sacó la película de Apolo 13 de Blockbuster y luego se le olvidó y se la quedó más de 4 meses en su casa. Cuando quiso regresar la película, lo que le querían cobrar en tarifas tardías era mucho más que la película. Y entonces él dijo, es que debe haber una mejor manera de hacer esto. Fíjense, Netflix nace por resolver el problema de las entregas tardías de las películas. Y entonces él va con el director de Blockbuster y le dice, oye, estoy haciendo esto. Acuérdense que Netflix no era como es ahora. Netflix en ese entonces tú pagabas $9.99 y te podías quedar con el DVD que te mandaban el tiempo que quisieras y cuando lo regresabas te mandaban otro. Entonces él va con el director de Blockbuster y le dice, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Yo puedo usar a Blockbuster, pero yo tengo esta idea. Y Blockbuster le dice, estás loco, no nos interesa, no queremos invertir en Netflix. La acción de Blockbuster hoy es otra empresa en efecto tronada. Tuvieron la oportunidad 2 veces de comprar el 50% de Netflix y nunca quisieron. Prefirieron competirles. De hecho, y Blockbuster la semana pasada valía más de 90 o 100 billones de dólares. Un número que nunca llegó Blockbuster. Y esto es lo que dijo Jim Keith, el entonces CEO de Blockbuster. Digo, consideramos que no hay más de 100 hogares en el mundo que puedan ser clientes de esto. Netflix no estará nunca en nuestro radar en términos de competencia. BlackBerry. No sé cuántos de ustedes usaron BlackBerry, pero les puedo decir que el 95% de las personas que trabajábamos en los 90s y a principios de los 2000 usábamos BlackBerry. Tenía el mejor teclado, era el más seguro. Fueron los que inventaron el Messenger con el BlackBerry Messenger.
Pero BlackBerry nunca creyó en abrir su plataforma, siempre fue muy cerrado, y por ende nunca creyó en los teléfonos inteligentes. Se pierde la revolución de los teléfonos inteligentes y BlackBerry hoy pues, ha perdido por completo el mercado. De hecho, BlackBerry hace como 8 meses sacó su primer teléfono inteligente que está magnífico porque es todo lo que queremos de un teléfono de este tipo. Se pueden agregar cualquier tipo de aplicación, mantiene el keyboard de BlackBerry, pero ya es muy tarde. Hoy BlackBerry tiene una participación de mercado nula. Toda la gente en el mundo tiene Android o iOS, ¿no? De Apple. Esto es lo que dijo el CEO de BlackBerry en su momento. Dijo, el iPhone, cuando nace el iPhone, dice, no es atractivo para gente de negocios porque no tiene tablero, no tiene keyboard, por lo que no sirve para email. En términos de una amenaza para BlackBerry, creo que están exagerando. Y para que vean cómo la resistencia al cambio es una cosa que le afecta inclusive a las personas más innovadoras del mundo, Steve Jobs, cuando Samsung y Android y Google sacan el primer teléfono Android, ¿no? Él dice, como era más grande que el iPhone, dice, ni siquiera puede sujetarse bien con una mano. Nadie va a comprar eso. Hoy vean el tamaño del iPhone, vean cómo ha crecido. Y por último, bueno, piensen en Yahoo y en Google, ¿no? Yahoo y Google en el 2002 valían exactamente lo mismo. Pero Google estaba innovando y Yahoo no. Yahoo se compró hace unos 5 años, lo compró Verizon, lo compró por $4 billones. Y una de las razones por las que Yahoo todavía tenía alto valor era porque Jerry Yang, uno de los fundadores, compró acciones de Alibaba, que creció muchísimo y eso les dio mucho valor. Google hoy es una de las 3 empresas más grandes del mundo. Ha llegado a valer más de $1 trillón americanos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pónganse a pensar en Netflix o en que cambió, bueno, la manera como vemos el contenido audiovisual, ¿no? Como vemos cine o series. Amazon, que cambia la manera de cómo compramos, y Amazon Kindle, que cambia la manera de cómo leemos. Uber, que cambia la manera de cómo nos transportamos. Airbnb, que cambia la manera de cómo nos vamos de vacaciones o cómo rentamos propiedades. Waze, que cambia la manera de cómo navegamos. Wikipedia, cambia la manera de cómo nos informamos. Skype, o ahora WhatsApp o WeChat o Telegram, que cambia la manera de cómo nos comunicamos. Y Tesla, que está cambiando la manera de cómo, bueno, la industria automotriz por completo, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿qué tienen en común todas ellas? De nuevo, todas fueron hechas por emprendedores. Todas fueron empezadas sin tener mucho dinero, por chavos con un sueño de cambiar el mundo, de mejorar la vida de las personas. Lograron un buen monto de fondeo y ahora son todos billonarios. Pero quizá lo más intrigante de esto es por qué Netflix no lo hizo Blockbuster, o Airbnb, por qué no lo hicieron Hilton o Hyatt o Sheraton. Skype, ¿por qué no lo hizo AT&T o Telmex? Y Tesla, ¿por qué no lo hizo Ford o General Motors? Lo podían haber hecho fácilmente, ¿eh? Tenían el dinero, tenían el talento dentro de sus empresas, tuvieron el tiempo, pero no lo hicieron. Y quizá la respuesta mejor dada para por qué no, la da Peter Drucker. Él dice que la innovación no es difícil. Lo que es difícil es dejar de hacer lo que ha funcionado en el pasado. Para hacer algo nuevo, hay que dejar de hacer algo viejo. Y esto es lo que les cuesta mucho trabajo a las empresas. Vean la adopción tecnológica, cómo ha crecido. Antes se tardaban 80, 100 años en adoptar una tecnología. Ahora las tecnologías son líneas rectas, casi, ¿no? Se adoptan muy rápido. Déjenme ponerlo para que vean realmente la curva de adopción. Para llegar a 50 millones de usuarios, hablábamos de Alexander Graham Bell, el teléfono tardó 75 años, el avión 68, el auto 62, el radio 38 años, la televisión 14 años,
El Internet, 4 años. El jueguito Angry Birds, 35 días para llegar a 50 millones de usuarios. Cada vez somos más dependientes de la tecnología y la adoptamos más rápido. Pero bueno, quizá lo más importante es esta frase de Michael Porter y es lo que quiero que mantengan en su mente. Él dice, la innovación, el emprendimiento, es la cuestión central de la prosperidad económica. Los países que invierten en innovación y en emprendimiento son los países que crecen, que se vuelven ricos, en donde hay mucho mayor prosperidad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién queremos ser? Ahora, déjenme decirles cómo se innova. Porque, bueno, ya hablamos de la importancia, ¿no? Pero ¿cómo se innova? Les voy a dar 5 métodos muy rápidos de innovación en las empresas. El primero, pues, por ejemplo, es la invención, ¿no? Inventar algo es lo primero que nos viene a la cabeza. Les voy a platicar los 3 inventos que a mí más me gustan ahorita modernos, ¿no? Esta es una tele de Samsung que cuando la apagas agarra el color de la pared y desaparece, ¿no? Estos son unos tenis que sacó Nike, que son los tenis básicamente de Back to the Future para los que vieron la película, pero tú sacas un poquito el pie y de repente se abre el tenis para dejarlo salir y cuando metes el pie y lo plantas se cierra el tenis exactamente a tu medida. Para gente muy floja, pero bueno, ya existen estos tenis. Y este es mi invento favorito, este es el Jetman. Y para los que no han visto, es un aparato que básicamente te cuelgas en la espalda y con él puedes volar a velocidades de, digo, casi como un jet antiguo, a 350, 400 kilómetros por hora. Yo no creo que estamos lejos de ponernos esto, subirnos a la azotea y irnos a Acapulco, ¿no? Y llegar de volar. La segunda técnica de innovación es al revés. En vez de crear algo nuevo, es recortar funcionalidad. Se llama trimming. Y la realidad es que esto se usa mucho cuando los productos empiezan a saturar de funcionalidad. O cuando, por ejemplo, se quiere evadir una patente o atacar un nicho de mercado. Imagínense que van a un restaurante y van a pagar la cuenta y alguien dice, yo tengo calculadora y saca esto. Claro que esto tiene su función. Es una calculadora científica o financiera, pero la realidad es que la mayoría de los mortales no siquiera la podríamos prender. O sea, es demasiado para lo que necesitamos. O si se van de campamento y alguien dice, yo tengo navaja, ¿no? Y saca una cosa así. Este es otro ejemplo de algo que le empezamos a agregar y agregar y agregar cosas al grado que ya ni siquiera es una navaja de bolsillo, ¿no? Ya no nos cabe. Entonces, para esto, a veces hay que ver cómo simplificar y atacar nichos de mercado. Y les voy a dar 2 ejemplos muy buenos. Esto es el auto de Tata. Tata es una empresa de sistemas india muy grande. Y este auto que sacaron, pues, lo único que hace es llevarte de un lugar a otro, pero es un auto chiquitito, tan compacto que cabe en cualquier lugar. Y lo mejor es que cuesta menos de $3,000. Es un auto que puede atacar a toda la población que normalmente no se podría comprar un auto. O este, que es mi historia favorita, es un teléfono, cuando todos los teléfonos estaban compitiendo por ver cuál era el que agregaba más funcionalidad, cuál era el que tenía más aplicaciones, etcétera, etcétera. De repente llega una empresa que se llama Firefly y saca un teléfono que no hace nada. Tiene 2 botones básicamente, mamá y papá. Y es un teléfono que ataca un nicho muy específico de niños pequeños o de adultos mayores, y los cuales se hicieron millonarios. Tercera manera de innovar es el modelo de negocios. Aquí ni se agregan ni se quitan cosas. Simplemente se cambia la manera en cómo se venden. Entonces, ahí les van algunos modelos de negocio interesantes. Estos cuates, por ejemplo, pues compran joyería y la rentan en vez de venderla, porque mucha gente no tiene el dinero para comprarla. Este es Fortnite. Este es un jueguito que además rompió el récord de adopción para llegar a 50 millones de usuarios que tenía Angry Birds, porque llegó en 18 días a 50 millones de usuarios. Pero el modelo es espectacular.
La gente, los chavos que juegan esto, pues pueden jugarlo gratis, pueden bajar el juego gratis, pueden competir gratis, pero si quieres cambiar el arma o el equipamiento o la ropa de tu personaje, pues tienes que pagar dinero. Y los chavos están gastando millones de dólares al día o billones de dólares al día comprando a un personaje que no existe, ropa que no existe, para jugar en un mundo que no existe, ¿no? Este pues, es un modelo de suscripción. Es otra gran manera de vender cosas porque se genera un ingreso recurrente y además mucho más predictivo. Este es de cosméticos, pero hay clubes de este tipo de quesos, de vinos, de carnes, de libros para niños, de muchas cosas. Y es un modelo que cada vez se está usando más, ¿no? Tiene mucho auge. El otro, pues por supuesto, es la uberización. Básicamente, ¿de qué se trata? Tú tienes ciertas habilidades que puedes rentar y ganar dinero dándoselas a otros. Por supuesto, empezó con Uber, con la renta de choferes con vehículo, pero pues, se ha ampliado a muchísimas cosas. Ahora hay mucamas, lavanderas, cuidadoras de niños, enfermeras, plomeros, etcétera, etcétera, con un modelo uberizado. Y el otro es el modelo de Airbnb. El modelo de Airbnb, que es similar en el sentido de la renta, pero que básicamente es para bienes, no tanto para servicios. Entonces, tú tienes un departamento, lo puedes rentar por Airbnb, pero también ahora rentan autos, rentan yates, rentan joyas, la gente, bueno, inclusive rentan lugares de estacionamiento que tienes en tu casa que no utilizas, ¿no? Durante el día. La cuarta manera de innovar es la combinación. Y esto es muy fácil, esto lo usa mucha gente, y se usa para combinar dos o más productos en uno solo. Les voy a dar algunos ejemplos. Me encantan estos, ¿no? Son unos palillos chinos que si no los sabes usar, los volteas. O esta, por ejemplo, es una regadera, pero al mismo tiempo es una bocina para escuchar música. Bueno, este se explica solo, es un burro de planchar, pero también funciona como escalera. Y este me encanta, ¿no? Esta es la bota chancla. Tienes calor, te quitas la parte de arriba. Y bueno, por último, la quinta, y no quiere decir que no haya más maneras, pero es la última que les voy a enseñar, es el diseño. A veces solo diseñando se pueden lograr diferenciar e innovar, porque atraes a la gente de una manera visual muy diferente, haciéndolo sentir otra cosa. Y a veces es el diseño del producto lo que atrae a la gente, ¿no? A mí me encantan, por ejemplo, los secadores de Dyson o los ventiladores sin aspas. O por ejemplo un estéreo Harman Kardon o Bang & Olufsen, que usan el diseño, el estéreo hace lo mismo que los demás, pero el diseño es espectacular y por eso te llama la atención. Pero a veces ni siquiera es el producto, sino es el empaque del producto lo que atrae. Vean aquí lo que hace Kleenex. Son los mismos pañuelos, no es que huelan a frutas ni nada. Pero el empaque es mucho más llamativo. Y ahora fíjense, ahora tienen que comprar 6 para armar la fruta completa, ¿no? O esto, es una cerveza, pero pues imagínense que es una cerveza alemana, pero imagínense que están viendo el anaquel de cervezas, las cervezas, y ven esto, pues seguramente por lo menos la van a probar una vez, ¿no? Les va a llevar mucho la atención. Y el caso es que no importa cómo innoven, los héroes, o qué innoven, pero los héroes hoy en día son los emprendedores, son los innovadores. Piensen, por ejemplo, en Steve Jobs. Todos quieren ser como fue Steve Jobs, o como Bill Gates, o como Sergey Brin y Larry Page de Google, o Mark Zuckerberg de Facebook, o Elon Musk de Tesla, o Jeff Bezos de Amazon. Por supuesto, porque son billonarios, ¿no? Pero también porque imagínense la satisfacción de inventar algo y que lo usen tantos millones de gente del mundo y cambiar las vidas de las personas. Y esto no solo pasa en Estados Unidos, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Vean a Richard Branson de Inglaterra, o a Masayoshi Son de Japón, de SoftBank, a Jack Ma de China, que fundó Alibaba,
Juan Niklas Enström y Janus Friis de Dinamarca y Suecia, que fueron los creadores de Skype. O a Uri Levin de Israel, que inventó Waze. Y ahora piensen quiénes son los héroes en México. Y para mí, los héroes en México, pues debería ser gente como Diego Ramírez. Diego Ramírez es un muchacho que a los 12 años creó una aplicación que te informa de los sismos, de huracanes, de tsunamis, tiene noticias. Se conectó él solito al Sistema Sismológico Nacional y tiene su alarma sismológica. Pero lo más increíble de Diego es que ahorita tiene más de 400, ya tiene ahorita 14 años o un poquito más, pero tiene 400,000 usuarios de su aplicación y está ganando más de 50 o 60 mil pesos nada más de publicidad. Y está enojadísimo porque dice que debería estar ganando mucho más. Este es Rodolfo Hernández, es una empresa que nosotros incubamos en Nuevo Laredo. Él agarra el desperdicio del plátano y hace unas papitas que se llaman cuadrichips, que además de que están buenísimas, lo que más me gusta de su empresa es que el 80% o el 75% de la gente que él emplea es gente con capacidades diferentes. Un proyecto muy social. Esta es Daniela Castañón, ¿no? Otro proyecto padrísimo social. Ella vende agua embotellada, pero por cada litro de agua que ella vende, dona 1 litro a comunidades que no tienen agua. Y este es mi favorito, este es Víctor García. Es un joven que a los 16 años es de la sierra de Oaxaca y tardaba a veces varias horas en ir por agua, ¿no? Y entonces él se mete a estudiar solito a los 16 años, todavía no es ni ingeniero ni nada, y se mete a estudiar motores y sobre células solares, y etcétera, y crea una moto eléctrica que se carga con el sol. Y todo esto es increíblemente impresionante, además de porque es un chavo que viene de la sierra de Oaxaca. Pero lo más impresionante es que su motor dura 60 días con la pila cargada. Y está tan impresionante que en la UNAM y en el Poli ahora están estudiando el motor que inventó Víctor. Para que vean que el emprendimiento no es nada más para jóvenes. Este es Rubén Arturo Muñoz, un señor de 82 años de edad que inventó una regadera ecológica que ahorra más o menos el 75% de agua cuando lo utilizan, pero todavía más increíble, incrementa la presión del agua, especialmente en áreas donde el agua donde la presión no es muy buena. Entonces, hablemos de México. Ya vimos que se pueden crear héroes mexicanos y de estos hay millones, ¿eh? Bueno, miles, pero con el potencial de tener millones. Pero déjenme platicarles de México y las características que creo que México tiene hoy que nos hacen un país con una gran oportunidad. Primero vean esta gráfica, esta es de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y básicamente mide el nivel de autoempleo y creación de nuevas empresas en un país. México es el 4º lugar en autoempleo y el 1er lugar en creación de nuevas empresas. Y esto quiere decir que en México somos un país emprendedor, por lo que quieran, porque somos un país en donde la gente no tiene suficiente trabajo o porque no nos gusta trabajar para alguien más, por lo que sea. Pero el caso es que es un país emprendedor. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la mayoría de los micronegocios o de los llamados autoempleos no trascienden. Y no trascienden, o sea, no crecen. Y no trascienden y no crecen principalmente porque no innovan, porque no se diferencian de otros negocios. Un puestito de hot dogs es igual a otro, una lavandería es igual a otra, una tiendita de abarrotes es igual a otra. Y al no diferenciarse, pierden la prospección de crecimiento. Pero es una oportunidad educativa que creo que es muy importante. Y ahí les va otra gráfica de la OCDE, donde se ven las horas trabajadas anualmente. Alemania es el que está hasta la izquierda y México es el de la derecha. Somos el país que más horas trabaja del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que no somos muy eficientes. Pero aquí hay otra oportunidad educativa importante. ¿Por qué?
Pues porque ¿a quién prefiere enseñarle, no? ¿Alguien que ya trabaja tantas horas a eficientar su tiempo o alguien que no trabaja a trabajar? Yo creo que es mucho más fácil la segunda, ¿no? Y somos el país más creativo del mundo. Tenemos una manera de resolver problemas que es única. ¿Por qué? Porque nadie lo resuelve por nosotros. Esta me fascina, ¿no? Tenemos una manera de cambiar un producto a otro, usarlo para algo diferente, con pequeñas modificaciones, ¿no? O de usar un producto para lo que fue hecho, pero diferente, ¿no? Un estéreo, por ejemplo. Una tele plana, una puerta de auto, un horno o un aire acondicionado. Y para lo que somos unos magos, y de verdad somos unos magos creativos, es para retar leyes, ¿no? Leyes físicas. Perdón, leyes físicas. Perdón, inclusive, esta es la innovación, y se me olvidó que tenía esta sección, la innovación que estaba viendo ahorita en el coronavirus. Estas son las panaderías, nada más para que vean la creatividad de los mexicanos. Este es, por ejemplo, un lavamanos afuerita de una farmacia, totalmente improvisado. Es un microbús que ahora en el coronavirus pues es un microbús tianguis. Y me encantó este es como entregan en Metepec, Uber Eats. Y es un invento que vi que inventó un cuate para poder fumar con la de esta facial, ¿no? Con el cubrebocas. Pero bueno, les decía, para lo que somos unos genios además es para retar leyes, ¿no? Leyes físicas o leyes de propiedad intelectual. Vean algunos de estos letreros porque somos de veras fantásticos. Mi favorito, el Jim Morrison. O los Red Hot Chili Peppers. O simplemente retar leyes. Yo no sé si se acuerdan, pero en México hace algunos años, cuando pusieron la ley de ponerse el cinturón de seguridad, al día siguiente en todo México se comercializaban estas camisetas con el cinturón pintado, que además se ven así en el auto, ¿eh? Pero todo esto que le estoy enseñando, que demuestra la creatividad de los mexicanos, así como las porras o los memes o los albures, es creatividad, pero no es innovación. La realidad es que no enseñamos innovación en el currículo escolar. Y no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de ni en kinder, ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en la universidad metemos la materia de innovar. Y la innovación, como la física o la química, pues son técnicas. Hay que aprenderse las fórmulas para cómo innovar, cómo utilizar esta creatividad y aprender a innovar. Y aquí veo otra oportunidad educativa importante para México. ¿Por qué? Porque si nos enseñan a innovar, pues vamos a ser un país increíblemente innovador. Ahora, déjenme explicarles qué ha pasado en los últimos años, que siento que todavía tenemos en México más potencial de innovación. Fíjense, primero, al menos en el sexenio pasado, se crearon muchas organizaciones que empezaron a apoyar el emprendimiento y la innovación. Por supuesto, el Instituto Nacional del Emprendedor, ya extinto, Nacional Financiera, que además fungió como el primer fondo de capital de riesgo para innovación y para emprendimiento, CONACYT, que dejó de apoyar nada más la ciencia básica y empezó a apoyar el desarrollo de software, la ciencia aplicada, etcétera. Luego, cada estado y muchas ciudades importantes tenían su propia Secretaría de Desarrollo Económico o Secretaría de Fomento Económico, que también tenía programas de emprendimiento. Y luego se crearon los institutos, el Instituto Mexiquense del Emprendedor, o sea que son mini INADEMs estatales, ¿no? El Instituto Yucateco, el Instituto Oaxaqueño, Campechano, etcétera, etcétera. Las empresas empezaron a reconocer la importancia de la innovación y empezaron ellos a crear sus propios laboratorios como Coca-Cola o Bimbo Ventures,
Televisa creó el programa de Posible, o Banregio creó Banregio Labs, entre otras. Y entonces empezaron a también fomentar no solo la cultura de emprendimiento y de innovación, sino también nuevas empresas innovadoras. En México se crearon 182 parques tecnológicos en tan solo 15 años. Es increíble. De hecho, son tantos que muchos están todavía medio vacíos, y más ahora en el COVID, pero ahí están listos para que cualquier persona aproveche las instalaciones, se ponga a innovar y a emprender. En los últimos años, México ha hecho tratados de libre comercio con casi el 70% de la población mundial. Somos comercialmente el país más conectado del mundo. No se utilizan bien, pero ahí están. Y además, déjenme decirles que somos el mercado de habla hispana más grande del mundo y con mucho más valor. Y además estamos conectados con Estados Unidos y somos, con o sin Trump, un socio muy importante económico de ellos, probablemente el primero ya pronto. Entonces, la oportunidad económica es brutal. Líderes del mundo de habla hispana y pegados al mercado más grande del mundo. Todas las iniciativas de emprendimiento, de innovación, los concursos, las incubadoras, las aceleradoras, los premios, las academias de todo el mundo han venido a México porque saben que México es la puerta hacia Latinoamérica. Pero México ha creado sus propias instituciones, sus propios premios, sus propios concursos, incubadoras, aceleradoras, etcétera. No hay un solo día en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y en algunas otras ciudades como Mérida, en donde no haya eventos de emprendedores, donde se conozcan los emprendedores, donde se conozcan los diseñadores con los ingenieros, con los administradores, donde los inversionistas puedan ver nuevos proyectos. Esta cultura de innovación ya está rodando en México. Y lo más importante es el talento que tenemos en el país. Fíjense, primero tenemos una cosa que se llama un bono demográfico. Más de la mitad de la población tiene menos de 30 años de edad. De hecho, la media es 27. Y más de la mitad de la población está en edad de trabajar. Y esto no es eterno en un país, ¿eh? De hecho, nos va a durar unos 20 años y hay que aprovecharlo. Somos el 8º país en el mundo con mayor creación o graduación de ingenieros y científicos. Importantísimo para el desarrollo tecnológico y para la innovación. Pero no son nada más ingenieros científicos lo que se está graduando en México. La matrícula universitaria se ha triplicado en nuestro país. Hoy estamos graduando más diseñadores, más gente de negocios, más mercadólogos, etcétera. Y vean, esta es otra parte que me duele mucho, porque vean lo que se dice de México. Antes, hace 10 años solo se hablaba de la corrupción y se hablaba del narcotráfico. Yo no estoy diciendo que esto se acabó, ¿eh? Todos sabemos que esto continúa en México. Pero los encabezados de los últimos años hablan del siguiente Steve Jobs va a salir de México, México va a ser el nuevo China, México es el tigre azteca, quítate Brasil que ahí va México, México se va a volver una de las economías más importantes del mundo. Esto se está pagando ahora con las nuevas calificaciones económicas y lo que está pasando, pero pues no se puede apagar. Aquí hay una que me encanta de Andrés Oppenheimer. Él decía hace un par de años que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos, lo cual es muy cierto, ¿eh? Hay que creérnosla a nosotros mismos. Y bueno, por último, vean el capital. El capital de riesgo en México, a pesar de que es relativamente nuevo, ha crecido muchísimo. En el 2008, solo habían 3 fondos de capital de riesgo en México. En el 2012, y este es hoy, hay más de 70 fondos de capital de riesgo en México. Y continúa creciendo. De hecho, la inversión en emprendimiento y en innovación se multiplicó por 9 en los últimos 3 o 4 años. Y de esto pues, ha llevado a una revolución de emprendimientos, de investigación y de innovación en México. Hoy México realmente tiene una cultura emprendedora e innovadora. Tenemos laboratorios, tenemos parques tecnológicos. La mayoría de los estudiantes cuando se gradúan ahora quieren emprender.
Y esto es muy bueno. Esto es muy importante para realmente generar algo, un cambio en México. ¿Y por qué les hablo de un cambio? Porque para mí México hoy está en donde está el punto azul. Estamos ante el umbral y ante la gran oportunidad de cambiar nuestra economía. De una economía basada en eficiencia, en manufactura, en bajo valor agregado, en maquila, a una economía basada en conocimiento, en innovación y en alto valor agregado. Y si este cambio se genera en México en estos años, en lo que nos duren todas estas condiciones, las oportunidades para los mexicanos o para quienes vivan en México van a ser gigantescas. Y la prosperidad de nuestro país va a ser mucho mayor. Y yo con esto los dejo. Nada más les digo una frase que para mí es muy importante, que es una frase de Víctor Hugo, y él dice que no hay nada más importante o más potente que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y para mí ha llegado el momento de dos cosas muy importantes. Primero, que el mundo se dé cuenta que la innovación y el emprendimiento no vienen nada más de países en Europa o en Norteamérica o en, no sé, en países asiáticos. O sea, también debería venir y debería venir de mayor manera de un país como México o Latinoamérica o África. ¿Por qué? Porque además de que somos increíblemente creativos, pues tenemos más necesidades. Y la necesidad pues, es la madre de la innovación y de la invención. Pero la segunda cosa que es muy importante es que la única manera que vamos a generar prosperidad, la única manera en que vamos a generar meritocracia en un país como México, es a través del emprendimiento y la innovación. Y tenemos que, como sociedad, como corporativos, unirnos para exigir continuar apoyando la innovación y el emprendimiento en México. Porque si no lo hacemos, no vamos a lograr el país que todos queremos, que es un país mucho más meritocrático, mucho más competitivo, equitativo y justo. Y yo ahí lo dejo. Pues grandísima presentación, Marcos. Mil gracias por hablarnos de innovación. Creo que es la temática de hoy. Si me permites, ahorita lo que vamos a estar haciendo son algunas preguntas que nos dé la audiencia. Les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta para nuestro Shark, acá que nos las hagan en el chat y para que las podamos hacer. Pero por acá van saliendo algunas, así que, Marcos, si nos ayudas, acá hablan de qué le recomiendas a los que somos empleados para empezar a emprender. Y creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque todo el mundo se preocupa por el empleo y el desempleo, pero no hablamos de emprendimiento. Entonces, ¿cuál sería tu consejo a una persona que tiene un trabajo y que quisiera salir a hacer emprendimiento en estos días? Bueno, mira, me preocupan más los que no están empleados, por supuesto, ¿no? Pero si estás empleado y quieres emprender, hay dos cosas muy importantes. La primera es que puedes hacer una cosa que se llama intraemprendimiento, que es emprender dentro de la empresa donde estás. Y esto es muy importante porque no todo mundo puede ser un emprendedor ni todo mundo puede arriesgarse a soltar su trabajo y menos hoy en día y emprender. Pero si realmente quieren emprender y hacer cosas por ustedes mismos, estoy seguro que algunos de ustedes lo quieren hacer, lo que les recomiendo pues, es que primero encuentren cuál es su pasión para lo que son buenos y lo que les gusta. Y una vez que lo encuentras, encuentra un problema que puedas resolver con esta pasión y este gusto que tienes y resuélvelo de una manera diferente. Y si hacen esto, creo que es muy probable que tengan éxito. Perfecto, perfecto. Creo que es una gran respuesta. Mira, esta creo que es igual una muy buena pregunta porque es algo que siempre la gente tiene el pretexto de que no tiene dinero, no tiene tiempo. Yo sé que tu programa de startup, que si no lo siguen, véanlo, lo está teniendo los domingos. Muy buen programa, por cierto. Hablaste hace poco de esto, del financiamiento, ¿no? Entonces... Miren, hay muchas opciones de financiamiento. Hoy en México, inclusive, una de las pocas cosas que se han hecho es que los bancos se abrieron para dar
préstamos, ¿eh? Y esto es raro en un país como México, porque normalmente no es fácil conseguir un préstamo. Y son préstamos que por lo menos ahorita en época de COVID son bastante benignos, ¿no? No tienes que empezar a pagar hasta después de cierto tiempo, y los intereses son bajos. Además de esto, por supuesto, existe toda la gama, digamos, de capital de riesgo, ¿no? Que son desde los ángeles inversionistas hasta los fondos de inversión, etcétera. Y además de ello, existen ahora otras maneras de financiarse. Existen, por ejemplo, cosas como el factoraje para empresas chicas, en donde te puedes financiar de las facturas que se tardan en pagarte. Existen cosas como el venture debt, que son préstamos a cambio de acciones. Y existen otras cosas nuevas, que es como el crowdfunding, ¿no? Que son algunos lugares en Internet donde muchas gentes pueden, con montos muy chiquitos, fondear un monto muy grande, ¿no? Perfecto, creo que son buenos consejos y si no, véanlo en su programa porque yo lo he estado viendo y es extraordinario los consejos que se dan y últimamente estuvo hablado de financiamiento. No sé si tengamos otra pregunta por ahí. ¿Cómo promover una cultura de innovación en una empresa consolidada? Creo que esa es una buena pregunta porque ahorita con la pandemia, Marcus, mucha gente no sabe por dónde. Es parte de lo que estamos haciendo en este masterclass. Mira, esto es justo lo que hacemos en Startup México. Nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo que conforme las empresas crecen, van poniendo procesos, ¿no? Es normal, pero los procesos son el enemigo de la innovación. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer para innovar y para crear una cultura de innovación de empresa. Si lo quieren de manera muy rápida y que no les cobremos, les doy unos tips ahorita, ¿no? El primero es, para crear la cultura de innovación, pues tienes que empoderar a las gentes en tu empresa, tienes que contratar gente innovadora, tienes que escucharlos y tener la apertura para escucharlos a ellos y a tus clientes. Tienes que implementar tecnología en la empresa. Y tienes que seguir tendencias, ¿no? Esto es lo más importante para que realmente te consolides como una empresa innovadora. No, súper buenos consejos, la verdad, te lo agradezco mucho. A ver si por ahí veo algunas preguntas, no sé si nos ayuden. Acá viene otra. En un porcentaje, ¿cómo equilibras la experiencia con los estudios de aquella persona preparada que busca emprender? Estudios, experiencia, la pregunta de siempre. A ver, estudios son forzosos, pero no por la materia que estudiar, sino por la formación como persona que te da el estudiar. Porque te da una serie de herramientas. Y de hecho, la educación debería de cambiar, porque ¿para qué nos aprendemos datos? La educación se trata realmente de herramientas para que puedas vivir tu vida y sobrevivir tú solo, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia, pues, es lo más importante cuando emprendes, o sea, pero hay veces que cuando no tienes experiencia, como estás empezando a emprender, pues lo que puedes hacer es rodearte de mentores, de amigos que tengan esa experiencia o de mismos socios que complementen tu experiencia. Y entonces tú vas a ir aprendiendo, pero vas a tener gente que te va a cuidar, ¿no? Perfecto, yo creo que es un gran consejo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Marcus, ¿cómo se maneja el tema de las patentes? Si yo quiero reinventar un producto que ya existe, por ejemplo, y otra pregunta respecto a ¿las nuevas patentes son solo a nivel nacional? A ver, déjame empezar por la segunda parte, Paula. No hay nuevas patentes, las patentes siempre son las mismas patentes. Y hay dos maneras de patentar. Puedes patentar en México, en el INPI, y luego convertirla en una patente internacional. O mi recomendación es, si vas a patentar algo, paténtalo directamente en la PCT, en el World Intellectual Property Organization, o la WIPO, y entonces tienes una patente internacional desde que nace, ¿no? Okay. Pero eso no ha cambiado nunca. Ahora, ¿cómo se maneja el tema de patentes? Bueno, si tienes una mejora significativa
y nueva que pueda patentarse, simplemente ve con un abogado, platícaselo y ellos te arman la solicitud de patente. No es complicado, y aunque no lo crean, tampoco es tan costoso los primeros 2 años. Luego les va a quitar un ojo de la cara. Pero ya para entonces van a tener inversión. No, gran punto. A ver, nos ayudan con otra pregunta, por acá estoy viendo algunas. Marcus, para las personas que trabajamos en la creación de proyectos B2B, que eso es algo que estamos viviendo muchos, ¿qué me recomiendas para encontrar early adopters que prueben mis proyectos para validar el proyecto si aporta valor? Creo que es un grandísimo punto. Salir y buscarlos, o sea, preguntarles a las empresas. Esta es la metodología que siguen todos los emprendedores, o sea, sales con los clientes que quieres tener, les regalas tu aplicación un rato y les dices que la prueben y les pides validación, así es como lo validan. Claro, incluso ayer les comentaba que hasta hay libros que tú puedes tener, los early birds o early adopters, que se llama, para ir armándolo con ellos. A ver si tenemos alguna otra pregunta. No, pero el punto de cómo validarlo, ¿no? Y la validación se hace yendo con empresas que son tu target, que son tu segmento de clientes, y simplemente haciéndoles preguntas antes de gastar dinero en hacer una aplicación o algo así, ¿no? Marcus, sabemos que no hay caminos cortos para el éxito, pero si tuvieras que enumerar 3 pilares para que un emprendedor sea innovador, ¿cuáles serían? Muy buena pregunta. Mira, los mencioné, pero los vuelvo a mencionar. Número 1, resolver un problema, una necesidad. Mientras más gente tenga esa necesidad, pues obviamente más grande es tu mercado, ¿no? Número 2, solucionarla. La solución que provees tiene que estar diferenciada de lo demás. Porque si no te diferencias, entonces vas a competir por precio o por marketing y te van a comer. Y número 3, el equipo. Tu equipo es importantísimo. Un equipo multidisciplinario que elija un líder, porque eso de tener 3 directores generales no sirve, que tengan la misma visión y que se lleven bien y que tengan pasión por lo que están haciendo. Bueno, yo creo que han sido grandes preguntas. No sé si existe alguna más, pero si no, agradecerle a Marcus por su presencia, apoyo a la gente en estos días. Creo que mucha gente a veces no encontramos el camino y tenemos que buscar apoyo. Y Marcus, 1000 gracias por tu apoyo en esta reunión. No sé si quieras dar el último mensaje, te lo agradezco profundamente que nos has acompañado. Y bueno, estaremos en conversación para ver cómo seguimos ayudándonos mutuamente. Mira, les doy un mensaje que para mí es muy importante ahorita. Quédense en casa, cuídense mucho, trabajenle duro. Esto todavía va a durar mucho tiempo, ¿eh? Así que todavía no se acaba. Pues creo que es el mejor consejo, como bien dices. Pues muchas gracias, Marcus. Me despido, te agradezco en nombre de toda la audiencia tu tiempo, y yo sé que hoy estás súper full, y que nos hayas regalado unos minutos para ayudar, lo valoramos muchísimo. 1000 gracias y nos vemos pronto, Marcus. Saludos a todos. Gracias por todo. Bye. Bye. Bueno, mientras nos vamos a quedar, vamos a hacer un break de 5 minutos para que se estiren un poquito y arrancamos con la segunda parte del Masterclass, que precisamente vamos a hablar de modelos de negocio, canales de distribución y las 1000 maneras como también se puede innovar desde la forma de lo que hablaba Marcos. Vamos muy alineados y realmente creo que es la manera de salir adelante en estos días. Entonces los vemos en 5 minutitos, tómense un break y nos vemos ahorita y síganme acompañando, sigan disfrutando esta tarde con nosotros. Yo sé que es tarde de viernes, pero 1000 gracias por su tiempo. Es para que nos vaya mejor a todos.